La palabra para hoy es Bernabé, un líder ocupado en los demás. Bernabé fue un hombre con una misión muy importante en la labor de extender el Evangelio en el primer siglo. Tenía una visión diferente de todas las cosas y, en especial, de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. En Hechos 11:24 nos dice sobre él, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin dudas, el Espíritu Santo determinó darle un espacio creciente en la iglesia de aquel tiempo y, por supuesto, no era un hombre perfecto, pero sí era valeroso y desinteresado. En Hechos 4, 36 y 37 nos dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre fue alguien desprendido que no se condujo con mezquindad ante la necesidad de los hermanos de la iglesia, sino que obró con suma generosidad. Estamos viviendo en un mundo altamente materialista que acumula y acumula sin importarle nada de la necesidad del otro. El mirar la generosidad de Bernabé puede hacer que queramos imitar tan noble gesto y aunque desconocemos el cómo Bernabé obtuvo aquella tierra, ya que en condiciones normales, dado que era levita, quizás no la debería haber poseído, sin embargo, sabemos que generosamente vendió el campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Si bien la experiencia de la iglesia primitiva estaba en medio de amenazas y además había tensión política y persecución religiosa, los creyentes no dejaban de proclamar la palabra y a pesar de los peligros, ellos seguían profesando la fe cristiana y en medio de este contexto es que aparece Bernabé en escena. Él no solo confesó a Cristo, sino que se unió a la iglesia y lo hizo de una manera comprometida. Las Escrituras nos muestran en Bernabé a un levantador de líderes y un otorgador de poderes. Veamos. Creyó en Pablo antes que los demás. Fue un visionario ya que no esperó a que fuese aceptado por los otros. Él lo aceptó y tuvo confianza y fe en su futuro. De esta forma le dio la oportunidad de ser uno de ellos. Lo presentó ante los discípulos, le dio credibilidad ante los líderes cuando éste aún no había tenido tiempo de ganarse esa misma credibilidad. Lo defendió de las críticas, mostrando a los demás que su conversión era verdadera, contándoles cómo había hablado en forma valerosa del Señor Jesucristo en Damasco, a riesgo incluso de su propia vida. Descubrió rápidamente sus capacidades. Era evidente que Pablo era un erudito en teología y así lo vio Bernabé y lo dejó trabajar libremente entre los judíos y los griegos. Lo apoyó ante los desafíos, se convirtió en su mayor animador y lo ayudó a escapar de Jerusalén cuando su vida estaba en peligro. Vemos en Bernabé amor por el prójimo y por sobre todo humildad, ya que reconoció el llamado y los dones en otros sin importar si eso implicaba convertirse en un líder secundario. Esta es una evidencia de un corazón impactado por la gracia del Evangelio. De cualquier forma, Bernabé era un hombre firme en sus convicciones, ya que no dudó en confrontar con Pablo en defensa de su sobrino, Juan Marcos, lo que finalmente hizo que Pablo parta en su segundo viaje misionero acompañado de Silas, y Bernabé siguió su camino junto a su sobrino, quien a la postre logró encaminarse apoyando a Pablo en su misión. Vemos que 2 de Timoteo 4, 11 nos dice, y Pablo es el que habla, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y además, Marcos fue usado por Dios para escribir el Evangelio que lleva su nombre. Este hecho nos recuerda que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estimularlos en la fe y la obediencia. Es importante ver los rasgos del carácter de Bernabé. Era valiente. Cuando los demás líderes tenían temor de Pablo, él no lo tuvo, no tuvo nada de miedo y lo defendió y lo apoyó en contra de todos. Era un motivador, tuvo una actitud motivadora para con los nuevos creyentes, incluso los instó a mantener su fe en Jesús. Era de noble
y de buen corazón. Su bondad y la llenura del Espíritu Santo que en él sobresalía hizo que muchos recibieran al Señor. Era un sostenedor aún ante el fracaso. Juan Marcos había fracasado en su viaje misionero, pero Bernabé lo apoyó, incluso se separó de Pablo por este hecho y lo llevó con él a Chipre. Era persistente. Junto a Pablo predicaron con denuedo la palabra de Dios a los judíos, mas cuando ellos no escucharon, siguieron predicando, esta vez a los gentiles, porque el Señor los había instruido en que debían ser luz en las naciones, en todas las naciones, para que la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Era respetuoso de los ancianos, puso, junto a Pablo, ancianos en las nuevas iglesias para que éstos sean dirigidos por ellos mismos. Era un hacedor de la obra entre los gentiles. Le mostró a los judíos todas las señales y todas las maravillas que el Señor estaba haciendo por medio de ellos entre los gentiles. Era un formador de líderes. Invistió de poder a otros líderes porque se sentía seguro de su propio liderazgo. Fue así que formó y preparó a muchos pastores y líderes para que siguieran firmes en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, viendo al mundo actual, notamos que la responsabilidad y el compromiso con los otros son palabras en peligro de extinción. Pero para nosotros debería ser algo común socorrer al necesitado, ayudar a los que de una u otra forma han caído en las redes de un mundo perverso. Y el Señor nos deja ver a través de las Escrituras a este hombre lleno de amor por el prójimo que no dudó en desprenderse de bienes materiales para socorrer a los necesitados. Y la pregunta surge, ¿estaremos nosotros dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros propios intereses personales, siendo ejemplos de compromiso, generosidad y amor? Dios te bendice. Amén. Más alto, más grande.